Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 10 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. Todos los expertos coinciden, las empresas, los hogares, los inversores deben ir preparándose para un año como mínimo, quizá más, de crecimiento muy débil en lugares como China, por supuesto, pero también en la zona euro. Bueno, en la Unión Europea, incluyendo, por supuesto, al Reino Unido, que no está ya en la Unión Europea, pero hasta el final de este año será como si lo estuviese, porque no habrá salido del todo. Bien, últimamente algunos hablan, a raíz de lo último que hemos conocido, especialmente en Italia, en España, en Francia y en Alemania, los contagios, el crecimiento de contagios que ha habido por el coronavirus en esta última semana, algunos hablan ya abiertamente de recesión. La causa más directa, pues no hace falta ni que os la explique, ni es necesario recordarla, es este brote tan virulento de coronavirus, pero no es la única, ¿eh? La economía mundial, y más concretamente la europea, ya venían tocadas de antes, desde el año pasado. Hice yo algún programa, creo que fue en el último trimestre de 2019, sobre este tema de una recesión a la vista. En este caso la tenemos todavía más a la vista, más cerca, y esto del coronavirus pues no ha hecho más que darles la puntilla. La incertidumbre es, como bien sabemos, un auténtico veneno para el mercado y en sí para la economía, pero si a eso le sumamos el cierre de aeropuertos que se está produciendo, las factorías trabajando a medio gas, cadenas de suministro interrumpidas, pues se forma algo parecido a cuarentenas, como está viendo en Italia concretamente. Se ha cerrado por completo la región de Lombardía y no sé cuántas provincias más, pues se forma algo parecido a una tormenta perfecta, que es exactamente donde nos dirigimos si esto continúa de la misma manera que ha seguido hasta los últimos días, continúa durante 1 o 2 meses más. Ante semejante panorama, pues no es mucho lo que pueden hacer hoy por hoy los bancos centrales, pero sí los gobiernos, que deberían echar el freno al gasto y echarlo lo antes posible, suavizar la regulación y contener la voracidad fiscal para no echar más madera a una hoguera que ya está ardiendo desde hace tiempo y que ha alcanzado unas respetables dimensiones. Ahí es donde se la juegan, porque lo otro cada vez parece más claro que esto se ha escapado de su alcance, que ya simplemente no lo tienen a mano. Desde que el coronavirus empezó a extenderse por Europa hace solo 3 semanas, muchos están empezando ya a atarse los machos, y con razón, y la verdad es que hacen bien en ponerse a ello. Como en el caso de China, todo esto empezó de una manera casi anecdótica. En China, recordémoslo, no es tanto tiempo lo que ha pasado, estamos a 10 de marzo y empezamos a saber de la palabra del término coronavirus, un término que antes solo conocían pues los bioquímicos y cosas así, los médicos y poquito más. La primera vez que lo leímos fue a finales del mes de enero, cuando se dio la voz de alarma en China, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Wuhan, una ciudad que la mayor parte de occidentales no habíamos oído citar en su vida. Bien, en aquel momento todos pensábamos que se trataba de un brote local, que por supuesto sería controlado, una cuestión de meses, semanas o meses, sin tener que lamentar muchos contagios fuera del país. De hecho, al principio no se pensaba ni que fuese a extenderse mucho más allá de Wuhan. Cuando empezaron a transmitir las primeras imágenes, que veíamos aquel hospital, por ejemplo, en Wuhan, que levantaron en apenas una semana, veíamos las imágenes que nos llevaban con gente con mascarilla por la calle, tipos fumigando literalmente plazas y calles como si estuviesen, pues qué sé yo, liquidando pulgones en un parque. Nos llamaban la atención, ciudades desiertas, etcétera. Empezaron a cancelarse los primeros vuelos hacia China, todo esto lo hemos podido ver, todos los medios, también en la Contracrónica. No sé si es el 5º programa que hago sobre este tema, y lo que pensábamos era que se quedaría allí, que a lo sumo se extendería de manera muy puntual, llegaría a Occidente de manera muy puntual y a los países del entorno como mucho. Vamos, algo similar a lo que sucedió con el SARS allá por el año 2002, 2003 y poquito más. Bueno, yo fui el primero que supuse que sucedería algo así, y de este modo os lo hice ver a principios de febrero. El primer programa que hice sobre el coronavirus fue en aquel entonces, no sé si fue el 1, el 2 o el 3 de febrero, y bien, era con la información que había disponible, la cantidad de contagios que había en ese momento, pues era lo que daba a pensar. Siempre, y es natural que así sea, solemos utilizar como referencia el pasado porque el futuro no lo conocemos, y el único referente grande que teníamos en la mano en aquel momento era el brote del SARS, porque el MERS había sido muchísimo menor, este fue en Oriente Medio, y lo más cercano que había la gripe aviar también en el año 2010, pero no había sido tan grande. Pero lo último que había nacido en China, que era preocupante, un virus, era el del SARS, que también, por cierto, es un coronavirus, y lo que se tiende a hacer todos los seres humanos es a extrapolar los males presentes con los males pasados similares y a partir de ahí proyectarlos hacia el futuro.
sé que no sirve de gran cosa y hay que ser siempre prudente, y esto ya os lo dije hace un mes y os lo he venido repitiendo desde entonces, pero vamos, que desconocíamos y seguimos desconociendo por dónde va a ir la cosa. Pero bueno, en aquel momento me equivocaba, como nos equivocábamos prácticamente todos, era mucho más grave de lo que pensábamos, y a las cifras me remito. Durante el brote del SARS, entre 2002 y 2003, se detectaron un total de 8.000 casos, básicamente casi todos concentrados en China, y hubo 774 víctimas mortales por el SARS. Es decir, un coronavirus similar, parecido, más con unos efectos sobre el cuerpo humano muy parecidos. Se le llamó en aquel entonces, recuerdo, algo así como síndrome agudo, respiratorio agudo, una cosa así. Los síntomas son muy, muy parecidos a los que tiene el coronavirus actual, el COVID-19, que se ha dado en llamar. Bien, pues en aquel momento, como os digo, 8.000 casos y 734 víctimas mortales. Bien, en del coronavirus, las cifras en este momento, cuando estoy preparando el programa, lo escucharéis unas horas más tarde y por lo tanto pues habrán cambiado. Pero bueno, en este momento hay más de 110.000 casos confirmados en todo el mundo, unos 80.000 en China. Y el virus ha causado ya la muerte de casi 4.000 personas a nivel mundial, de las cuales, de esas 4.000 personas, 3.000 son en China. Lo más sorprendente, las últimas 2 semanas, no ha sido cómo se ha extendido por China, que se ha seguido extendiendo, aunque a menor ritmo que durante los meses de enero y febrero, sino cómo se ha empezado a extender por Europa desde un foco en el norte de Italia, un área muy central en el continente, que además está muy poblada y con muchas relaciones económicas con el resto de Europa. Si esto hubiera sido, qué sé yo, en la isla de Creta, por ejemplo, pues no se hubiera extendido tan rápido, pero ha ido a aparecer en uno de los centros neurálgicos de la Unión Europea y de Europa en general, que es la ciudad de Milán y sus alrededores. Bueno, el hecho es que a día de hoy, 10 de marzo, no tenemos ni idea de cómo evolucionará, y esa es la verdad. De nuevo, tenemos que ser prudentes, no sabemos si va a ir a más, si va a ir a menos. Podemos saber lo que pasó nada más en el pasado y proyectarlo hacia el futuro, pero bueno, todo indica, en función de lo que ha sucedido, que esto va a ir a más, especialmente en Europa, donde además el brote ha pillado a las autoridades prácticamente desprevenidas, a pesar de que, ojo, tuvieron tiempo de sobra para prevenirse. Es algo que habría que echarles en cara y señalarles con el dedo, pero también es cierto que ninguno lo vimos ver de una manera tan radical, o muy pocos lo vieron ver, aunque también es cierto, y esto es verdad, que una cosa es ser un ciudadano común y corriente y otra distinta ser un gobernante. En este caso estás obligado a exceder las precauciones, ¿no? Por lo menos a estar preparado por si acaso las cosas se ponen realmente malas. En países como Italia les pilló de sorpresa, también en España, en Francia, por supuesto, en Alemania. Luego cada país ha escogido una vía. Estamos viendo, de hecho, cómo en Italia pues se ha decidido cerrar áreas enteras del país. El caso del cierre de Lombardía, por ejemplo, es el más claro de todos. Empezaron con pequeños municipios y al final luego provincias, y ya finalmente pues tienen a 16 millones de personas en el norte de Italia en una cuarentena. En Francia también se han tomado medidas más restrictivas, lo mismo que en Alemania, y en España pues se ha hecho lo contrario. Se ha decidido dejarlo pasar un poquito, aunque aquí más que por cuestiones sanitarias ha sido por cuestiones políticas, que ya podríamos abordar en otro programa en el que centremos este asunto sobre el comportamiento del gobierno español en torno a este tema. Pero bueno, el hecho es que en Italia a día de hoy, hay más de 7.000 casos, es una auténtica barbaridad, y si nos lo cuentan hace un mes no hubiéramos terminado de creérnoslo, y hasta ahora pues hay 370 fallecidos. En Francia hay 1.300 casos y 20 fallecidos. En España se superaron ayer los 1.000 casos y 25 fallecidos. Y en Alemania pues un poquito más que en España. Pero eso sí, en Alemania por ahora no ha muerto nadie, al menos mientras hago este programa. En España sí se han dado 25 fallecidos. En todos los casos se sigue el mismo criterio que pasaba en China. Afecta más a la gente mayor, gente que tiene problemas que están inmunodeprimidas, etc. Nada que a estas alturas ya no conozcamos. Bien, la Comisión Europea ha rebajado las expectativas de crecimiento. Esto era previsible y además se ha apresurado a hacerlo porque, bien, las cosas no pintan demasiado bien, habida cuenta de que hay 16 millones de italianos confinados en una región y varias provincias. Y se están tomando medidas, algunas duras, en países como Francia o como Alemania. El año pasado la eurozona creció casi un 2% de promedio, un 1,9%. Bueno, pues este año lo han dejado por ahora, esto lo revisarán evidentemente, si la cosa va peor, lo han dejado en el 1,2%. En China no se sabe por ahora en qué medida exacta, quiero decir, esto afectará a su economía, pero evidentemente será de un modo dramático, porque de eso no cabe duda alguna, porque es el foco original y porque además ha supuesto
una serie de interrupciones de todo tipo, desde vuelos hasta fabricación de productos, que solo estamos viendo la punta del iceberg, solo un poquito, pero como bien sabéis, si os hablaba aquí, era cosa de un mes, un programa que hice, que lo titulé Una epidemia económica, que ya se estaban empezando a ver algunos de los efectos, todos negativos, sobre la economía mundial, por supuesto sobre la economía china, que estaba teniendo esto. La verdad es que, a ver, el virus finalmente se contendrá, eso ya parece claro, lo vimos aquí la semana pasada, que estuvo Andrea Martos con nosotros, que es una bioquímica prestigiosa de la Universidad de Cambridge, y nos explicó desde un punto de vista científico en qué consiste este virus y cómo se estaba tratando en 20 laboratorios diferentes de todo el mundo y que más pronto que tarde encontrarán, por supuesto, una vacuna y una manera de contenerlo. Pero claro, antes de eso pasarán meses. En el mejor de los casos, 2-3 meses en lo que la vacuna está lista. A partir del mes próximo empezarán las primeras pruebas clínicas sobre humanos y después supongo que se lo pondrán fácil las agencias del medicamento, tanto de Europa como de Norteamérica, y a partir de ahí pues ya podrá comercializarse y podrá administrarse la vacuna, pues especialmente empezarán por los grupos de riesgo y luego pues ya todo el que quiera vacunarse de esto del coronavirus. Pero esto ya digo, faltan todavía meses y al ritmo de contagio en España ayer estaba creciendo el número de contagios al 30, con unos incrementos del 30%. Es decir, que nos hemos pasado ya de más de 1.000 casos y podríamos ponernos en 2.000, 3.000 o 4.000 en muy poquito tiempo. Mucho antes de que llegue la vacuna va a haber miles de contagiados, no solo en España, sino decenas de miles de contagiados en toda Europa. Entre tanto, aparte de esto, en lo que llega la solución médica a esto, la demanda china pues se irá desacelerando, se está desacelerando y eso afectará a muchas cosas, afectará de lleno a los productores de materias primas, tal y como estamos viendo con el petróleo. El petróleo está en mínimos, lo cual podemos pensar que es bueno y tiene su parte buena, lógicamente, pero también tiene su parte mala, y es que nos dice que la actividad económica del planeta en sí se está enfriando bastante. También afectará a las economías europeas que más exportan a China, está afectando. Básicamente las dos que más exportan a China son Alemania y Francia, y las industrias alemanas y francesas lo van a notar de lleno, como desde China les llegan muchísimos menos pedidos, esos pedidos es dinero y ese dinero son empleos y es creación de riqueza. Y ojo, no solo exportaciones, las cuarentenas que están en vigor en China desde hace más de un mes, que se impusieron algunas realmente grandes, como la ciudad de Wuhan, y no solo en China, también en Italia, para contener el brote, pues han roto muchas cadenas de suministros, desde grandes hasta pequeñas que son inapreciables. Las empresas con fábricas en estos lugares, por ejemplo, pues lo van a notar, lo están notando mucho, y eso afectará a su cuenta de resultados y sobre todo, y lo más importante, podría llegar a provocar que algunas de ellas quebrasen. Al ser China el país donde primero golpeó esto, pues podemos ya atisbar, bueno, no tanto atisbarlo, estamos viendo la manera en la que va a responder y está respondiendo hasta el momento, bueno, aparte de las labores lógicas de contención de la epidemia. Respecto a la economía, pues está tratando de estimular su economía, la local, y esto detraerá evidentemente recursos propios que hasta este momento se invertían en el exterior, entre otros lugares, pues en países europeos, pero no solo. Buena parte de la inversión extranjera china se iba a lugares como África o se iba a lugares como Hispanoamérica, que a lo largo del próximo ejercicio y el siguiente, pues verán cómo llega menos dinero chino a países, qué sé yo, como los de Sudamérica, donde iba muchísima inversión china, y por supuesto los países africanos. Es decir, que esto al final va a terminar afectando a toda la estructura económica mundial. La epidemia también afectará al turismo, y esto toca de frente directamente a Europa. Es un sector muy importante, la economía europea, especialmente la de países como Italia, Francia y España. No tanto en la de otros países, es decir, hay muchos más turistas en Francia o en España que en Polonia y en Eslovaquia, por razones fáciles de entender. Italia y España tienen buen clima y además un patrimonio artístico notable, así que, bueno, y después la propia Francia. Los tres países del mundo con más turistas son estos tres, no es casualidad tampoco, Italia, Francia y España, y son también de los tres de Europa que más casos confirmados de coronavirus. El cuarto sería Alemania. Alemania no es un país que sea muy turístico, pero sí es un país que recibe muchos visitantes todos los años, de tipo visitantes de negocios. Es el país de Europa que más ferias celebra. Cualquiera lo sabe, siempre de una manera u otra uno termina yendo a alguna feria en Hannover o en Frankfurt o en Stuttgart o algún sitio de estos o en Múnich, y muchas de las ferias se están suspendiendo o se están celebrando, pero con
con una cantidad de visitantes mucho menor, y eso se está notando en ciudades feriales, donde las viven en buena medida durante la temporada invernal, viven de estas ferias o obtienen mucho dinero porque los hoteles, entre otras cosas, están llenos y además llenos a un precio muchas veces abusivo. Bien, todo esto se va a notar. El turismo, de hecho, aporta en países como Italia o España, y Francia, incluso en Francia creo que es el 8 o el 9%, en España es el 10% del PIB, igual que en Italia, y luego se concentra, tiene la peculiaridad del turismo en el sur de Europa de concentrarse en los meses estivales, lo cual tampoco es extraño, pues es la fecha en la que la gente toma las vacaciones y además hace buen tiempo. La avalancha de turistas en el sur de Europa empieza a llegar en mayo, más o menos, es decir, dentro de 2 meses. Estamos ya casi a mediados de marzo, los tenemos en la puerta prácticamente, a la vuelta de la esquina. Al ritmo actual de contagios, que ya digo, está siendo muy alto en Europa, estamos en la primera fase, pues es cuestión de tiempo que comiencen las cancelaciones masivas, estoy hablando, cancelaciones ya han comenzado, por supuesto. Eso lo puede saber cualquier tipo que trabaje en una línea aérea o que trabaje en una cadena hotelera, como se han producido bastantes cancelaciones, pero no, estoy hablando de cancelaciones masivas, sobre todo para destinos de sol y playa, que son muy grandes, los charters, el turismo que se vende por paquetes de una semana, etcétera, en lugares como la costa española, las Islas Canarias, etcétera, y esto se va a notar bastante. Estas reservas, los hoteleros, las aerolíneas cuentan con ellas, les hacen el verano de hecho, y pueden despedirse este año, y esto es prácticamente seguro, de muchas de ellas. Eso se va a notar, evidentemente, en la cuenta de resultados de estas empresas y, por supuesto, en el empleo. Que en el caso español, el caso italiano, el empleo da trabajo a el turismo da trabajo a millones de personas. En la costa y en las ciudades turísticas, especialmente en la costa mediterránea, pero en España también en las Islas Canarias. Aunque en las Islas Canarias, eso sí, la temporada no es que sea más larga, es que dura todo el año. Canarias tiene un clima muy afortunado y se puede allí pasar unos días de casi verano durante el mes de diciembre o el mes de enero. Vamos, que el impacto va a ser brutal, eso es algo que tenemos que tener claro ya desde el principio, y el impacto se podrá cifrar, desconocemos la cifra exacta todavía porque estamos al principio, pero se va a cifrar en miles de millones de euros de coste. Tampoco ayuda a aclarar el panorama el hecho de que todo esto llega en plena negociación del Brexit, que no ha terminado, como veíamos aquí la semana pasada. El Reino Unido permanecerá en la Unión Europea, no en la Unión Europea exactamente, sino en el mercado único hasta el 31 de diciembre. Y antes de eso, pues tendrían que haber definido ya ambas partes, Reino Unido y Unión Europea, cómo será su relación económica en el futuro. Están precisamente en esto, están ahora mismo inmersos en la primera ronda, la segunda empezará la semana próxima y no hay muchas esperanzas de que salga algo en claro en bastante tiempo, en meses estoy hablando, por lo menos hasta el verano, porque Boris Johnson no tiene muchas ganas de llegar a un acuerdo fácil. De hecho, ha amenazado ya que o se hace lo que él dice, como os decía aquí la semana pasada, o se hace lo que él dice o él se levanta de la mesa. Esto evidentemente añade aún más incertidumbre a un escenario que ya de por sí es muy complicado. Os estoy simplemente echando algunas cositas encima de la mesa para que nos hagamos una idea sin entrar a fondo en ninguna de ellas porque son bastantes. De todas daremos buena cuenta a lo largo de los próximos meses porque esto me temo que va a traer mucha cola para todo lo que queda de año y me da que seguiremos hablando del coronavirus el año próximo, en 2021. Si las relaciones entre las dos partes del canal, las dos riberas del Canal de la Mancha, no atraviesan hoy por hoy su mejor momento, como bien sabemos, las que tocan a las dos riberas del Atlántico Norte tampoco están en muy buena situación, están algo frías, digamos, y hay recelos por ambas partes, y esto no es de ahora, esto viene desde hace ya tiempo. La Casa Blanca tiene tiranteces con la Unión Europea desde que Donald Trump llegó al poder, esto hace ya pues más de 3 años, en 2017, y una de las cosas que hace es de vez en cuando amenazar con imponer aranceles a un montón de productos europeos que van desde el acero hasta las aceitunas españolas. Entonces, esto la verdad es que para las economías europeas es una amenaza y una amenaza seria. No por nada porque, bien, Europa exporta a Estados Unidos muchísimo más de lo que importa de allí. Y no solo son unas cuantas cosas, son muchísimas y luego hay otro elemento que me acaba de aterrizar sobre la cabeza, que también vimos aquí hace un par de semanas, y es la amenaza, creo yo que justificada, de responder inmediatamente si la Unión Europea fija una tasa a los gigantes digitales como Google o como Amazon. La famosa tasa Google, que en España ya se ha fijado, aunque no entrará en vigor hasta diciembre de este año, precisamente porque el gobierno español está esperando que la Unión Europea tome una decisión al respecto. Bien, todo esto
pues va a enfriar más las relaciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea y no va a sentar muy bien a la Unión Europea por razones que os acabo de decir. Es decir, en este intercambio, que es ligeramente desigual, pierde bastante más la Unión Europea, que exporta más a Estados Unidos de lo que importa desde los Estados Unidos. La última crisis, si hacemos un poco de memoria, se cebó con los países del sur de Europa por múltiples razones, ¿vale? Una de ellas fue que sus gobiernos habían sido muy manirrotos, pero se cebó en especial particularmente con España, Portugal, Italia y Grecia. Los famosos PICs que llamaban en aquel entonces, que nos sentó a todos los que somos del sur de Europa como una patada en el trasero, con razón, ya sabemos todos lo que significa PIC, pero bueno, que básicamente se lo inventó un periodista británico, pero es las iniciales de los países, Portugal, Italia, Grecia y España, ¿no? Bueno, se cebó, cualquier español lo sabe porque tuvo que pasar por aquello, ¿no? Tuvo que beber de aquel amargo cáliz, y esto obligó a que algunos gobiernos pidiesen dinero urgentemente a la Unión Europea, al Eurogrupo, y pidiesen dinero también al Fondo Monetario Internacional. Los dos rescates más famosos fueron los de Grecia y los de Portugal. Durante los principios de la década se hablaba muchísimo, era uno de los temas estrella en la prensa económica. Bien, aquello evitó la bancarrota de algunos estados, evitó, por ejemplo, pues que Grecia tuviese o Portugal tuviesen que presentar la suspensión de pagos allá por el año 2010 o 2011, pero les dejó una herencia envenenada, que es la herencia que te queda cuando has pedido dinero. Sin más ni más, te deja una deuda monstruosa que poco a poco vas quitándote si tienes voluntad de hacerlo, y la deuda monstruosa la sigues teniendo durante mucho tiempo, y esa es la deuda que arrastran países como Grecia, por ejemplo, o Italia. La de Grecia está aún por encima del 180% sobre el PIB, a pesar de todos los planes de ajuste y de que los sucesivos gobiernos, incluido el de Tsipras, se lo tomó en serio. La italiana no es tan alta, pero se le acerca, ¿eh? A día de hoy está en el 135% sobre el PIB, con el agravante en Italia pues de la inestabilidad política y de los problemas en la banca, que también hemos tratado aquí en la Contracrónica en alguna ocasión y que han obligado al Estado italiano a practicar rescates de entidades moribundas. Es previsible que el Banco Central Europeo continúe con los tipos de interés bajo cero, que es como los tiene ahora mismo, así que se está quedando sin formas de impulsar el crecimiento, de las formas habituales que el Banco Central Europeo tenía. Le queda la de ponerse a comprar bonos como un poseso, pues evidentemente, y a crear dinero de la nada, ¿no? Porque claro, eso sería un suicidio a estas alturas. Es decir, no faltarán los políticos dispuestos a emitirlos en una medida prácticamente ilimitada, pero es fácil imaginar dónde se irá ese dinero. Una recesión, y a estas alturas deberíamos saberlo ya, no se combate fomentando la dilapidación en proyectos absurdos y en gasto político, sino dejando a los que crean riqueza real, quiero decir. No es hacer, qué sé yo, pistas de baloncesto donde nadie juega al baloncesto, que es de donde se fue mucho dinero en la última crisis, pues que esta gente pueda seguir creando esa riqueza. Y aquí la cuestión, claro. Ante una recesión que hoy por hoy parece inevitable, ¿cómo reaccionará la Unión Europea? ¿Relajará los límites de déficit y deuda que fijó hace ya muchos años el Acta Única? Pues eso mismo es lo que están esperando gobiernos manirrotos como el español. Llevan Pedro y Pablo meses con el cuento del déficit, algo a lo que Bruselas se negaba, con el cuento de que les relajasen el déficit. Déjanos que gastemos un poquito más. Le decían que no, que ni hablar. Ahora con esto del coronavirus podrán servírselos en bandeja, servirles el relajamiento en bandeja. Un escenario por lo demás muy acorde con sus planes. Es decir, compra de bonos garantizada y descuadre en las cuentas tolerado por los señores de negro de Bruselas. Esto evidentemente tendrá un coste que tampoco podemos cuantificar todavía. ¿Por qué? Pues porque Pedro y Pablo no son los únicos que pedirán el mismo tratamiento. Así que no sería descartable que al final cause más daño el remedio que la propia enfermedad, como ya sucedió allá por el año 2009. Pero bueno, no nos metamos a pitonisos, cosa que a mí es un papel que nunca me gusta interpretar. Vamos a dejarlo ahí, en observación, como los enfermos, y ver por dónde tira la cosa. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Nicolás, que me hace un comentario sobre la ley Montero. Antes que nada, un saludo para ti y a todos los contraescuchas y felicidades por el programa. Bueno, te acabo de enviar una foto de un documento que redacté yo mismo en el 2018 en previsión de lo que pudiera pasar con esto de la ley mentira. Montero. Es básicamente una autorización para tener relaciones sexuales, ¿no? Por aquello de que decía, ya una vez lo decía el chico este un tío blanco hetero, en un vídeo dice que dentro de poco tendremos que follar ante notario. Pues básicamente
¿Qué es lo que quiere esta gente? Bueno, quieren esto y quieren primero meterse en nuestras camas, decidir cómo y con quién, bueno, cómo tenemos relaciones y cómo tenemos que consentirlas. Parece que hasta ahora la gente tenía sexo de manera forzada siempre. Hago un paréntesis para decirte que, bueno, que esto viene de una vieja teoría feminista de que toda relación sexual entre hombre y una mujer es per se una violación. Esto está por ahí, lo puedes incluso encontrar. Hay alguna teórica feminista que lo ha dicho, no me acuerdo de quién lo dijo, pero alguna lo dijo. Y ya se me olvidó lo otro que iba a decir. Pero bueno, básicamente es esto por el... Ah, sí, ya. Que lo que quieren es eso, primero, meterse en nuestras camas y segundo, lo que quieren es terminar de conculcar la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Perdón. Esta gente se llena la boca de decir que el feminismo es igualdad, pero no es igualdad. Lo que quieren ellos es supremacismo. Así de claro. Y esto cualquier texto feminista que puedas, que puedas leer lo verás. O sea, las únicas feministas que buscaron realmente la igualdad fueron las de la primera ola, que fueron las sufragistas, y que ya te aseguro yo que a esta señora se le caería la cara de vergüenza de ver las feministas de hoy en día. En fin, pues nada, lo dicho. Un saludo a todo el mundo, a pasarlo bien y hasta otra. Pues eso que crea este Nicolás ha tenido mucho éxito porque ya me había llegado ese formulario por otras vías. Pero bueno, con la ley Montero en la mano, que exige poco menos que un sí explícito, necesitaremos algo así, ya sea en papel, como el que hiciste tú, o mediante una aplicación de estas para el teléfono, que por cierto ya existen esas aplicaciones. Pero claro, tampoco serviría de nada, si luego dice que lo hizo coaccionada. Luego hay otra cosa. Esto entiendo que es en los dos sentidos, es decir, tendremos que dar los hombres nuestro consentimiento explícito también. Vamos, que ponerse al lío va a tener más papeles y trámites y más papeleo que firmar una hipoteca. Pero en fin, yo creo que este tipo de leyes son inaplicables en el mundo real, sobre todo en estas cosas, porque el consentimiento ya existe. Lo que pasa es que no es explícito, es un consentimiento tácito como tantos y tantos damos a lo largo de nuestra vida y a lo largo de todo el día. Un montón de cosas no damos nuestro consentimiento firmado, simplemente lo damos de manera tácita y las dos partes lo entienden. Bien, seguimos con Pilar, una contraescucha que es de Ciudad Real, me cuenta, pero ella vive en Córdoba, que nos cuenta la siguiente historia. Yo era una de esas brujas, o hija de una bruja que no pudieran matar, hace muchos años. He luchado mucho, he estado 20 años luchando por una igualdad, por lo que yo consideraba una igualdad. Me educaron a ser independiente, a no depender de nadie, hasta ciertos extremos que no estoy casada, no me voy a casar y no he querido tener hijos, porque yo no dependo de nadie. Me educaron así. Pero a la vez sí soy madrastra. Cuando yo conocí a mi churri, estaba siendo víctima de una de esas denuncias falsas que no existen. Salió vencedor, evidentemente, él demostró que era falso y ahí empecé a replantearme, de esto hace 7 años, empecé a replantearme pues que me parece que algo estábamos haciendo mal cuando había una persona que estaba acusando de algo y era inocente y demostró que era inocente. Con lo cual, cuando yo replanteé esto a los grupos feministas a los que yo pertenecía, más bien casi que hembristas, pues antes de que me echaran ya me fui yo. De esto hace pues 7 años. Te tengo que decir pues que yo era una pieza y bueno, pues que llevaba unas rastas hasta la cintura. Con eso creo que te lo digo todo. Actualmente soy abstencionista, no tengo ninguna red social y no tengo ninguna implicación con ningún grupo político ni nada de nada, ¿vale? Al lío. Esta mañana he escuchado tu programa y bueno, pues cuando ha metido mi churri a desayunar, puesto que ahí tenemos una facilidad, puesto que vivo en mitad del campo, de que el trabajo y la casa están muy cerca, pues le he replanteado una duda, porque en realidad yo tengo mis dudas, mi vida es una duda entera, pero bueno, una duda. Mi duda es, con respecto a esta nueva ley, una nueva ley que yo no entiendo y ya te digo que yo estaba en el otro lado, ¿vale? Bien. Por cierto, por favor, algún día o algún programa de madrastras o invita a alguna madrastra, ¿vale? Que estamos bastante desprotegidas y muy mal vistas. Cuánto daño ha hecho a ciertas películas. En fin. Bueno, pues a mí se me ha planteado. Yo me voy a ir en abril a una despedida soltera.
Y yo, bueno, pues yo tengo casi 50 años y estoy en mi segunda juventud y yo me siento muy juvenil. ¿Qué pasa si en el caso de que yo me venga así como muy arriba con una copita de más o un tinto, que a mí me gusta mucho el vino tinto? Me bebo una copa, veo a un chaval jovencico y le digo algún piropo del tema, que no me entere yo que ese culito pasa hambre. Y el chaval se ofende. Él puede denunciarme, por ejemplo. O sea, si a mí me lo dicen, yo me puedo sentir súper ofendida, ir y denunciar y al otro le va a caer una multa si no se le cae el pelo. Bien, pero ¿y si yo lo digo? ¿Y si yo me vengo así como muy arriba entre amigas en una despedida de soltera, en una fiesta, en una tal, y voy y se lo planto a un chaval? El chaval se puede también ofender, ir y denunciarme, porque de verdad que eso es que me replantea muchas cosas, a lo cual yo se lo he preguntado a mi churri y me ha dicho mi churri, cariño, yo no lo sé, ¿por qué no escribes a uno de esos que tú escuchas? A ti. A ver si ellos saben qué puede ocurrir en ese caso. Y yo no tenía el teléfono, lo cual lo he buscado de programas anteriores, porque nunca lo he apuntado, y se me ha ocurrido pues preguntártelo a ti. ¿Qué puede ocurrir si esa supuesta persona, ese supuesto hombre, me puede denunciar a mí por ser mujer, porque se sienta también muy ofendido con mi piropo? Y nada más, muchas gracias por el programa, me gusta mucho, lo escucho a diario, me hace mucha compañía, puesto que, bueno, pues yo tengo una serie de problemas de salud y demás. Y muchas gracias por todo. Y espero que me puedas contestar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Pilar. Lo dramático de todo esto es que tenga uno que demostrar que es inocente, cuando la carga de la prueba debe caer siempre en el que acusa, no en el acusado. Respecto a lo que preguntas, a ver, si le echas a un chico ese piropo que has reproducido y que yo no voy a reproducir de nuevo por una cuestión de pura educación, estas cosas las podéis decir vosotros, pero yo no. A ver, lo más que sucederá es que el afortunado se ponga colorado y poco más, ¿no? No pasará de ahí la cosa. Bueno, también podría suceder que se lo crea y le tengas toda la noche revoloteando alrededor de ti como un moscón. Y bueno, ya sabes que los moscones son inofensivos, pero pueden llegar a ser muy irritantes. Si me permites el consejo, yo que tú no lo haría. Pero bueno, de ahí no va a pasar la cosa y no, afortunadamente, todavía, por lo menos, no te puede denunciar por ello. Bien, seguimos con Walter, que tiene otra pregunta sobre lo del sí es sí y sus implicaciones en la sociedad. Muy buenas, Fernando. Acabo de ver la contracrónica sobre el solo sí es sí y se me ocurrió una pregunta que me gustaría plantearte. ¿Crees que este tipo de medidas muy radicales pueden acabar en una sociedad que es cada vez más irresponsable en el ámbito sexual? Por ejemplo, hay una crítica que se le suele hacer al estado del bienestar y me parece muy interesante. Va de lo siguiente. En una sociedad donde hay un estado del bienestar que es cada vez más grande, habrá una tendencia hacia las prácticas hedonistas, hacia el consumismo abundante, hacia el consumismo inmediato, en fin, hacia el no ahorro, hacia no pensar a largo plazo, en definitiva hacia los excesos, ¿no? Sin medir las consecuencias del mañana. ¿Por qué? Porque siempre estará ese estado del bienestar que estará ahí para aliviar cualquier consecuencia o cualquier error que cometas, ¿no? En definitiva, pues evitando que aprendas así de tus errores y que crezcas como persona. ¿Por qué se me ocurrió esto? Porque hace un tiempo leí un post de una señorita que es muy feminista y todas esas cosas, que decía lo siguiente, y era que si una chica después de una relación íntima eh, tiene alguna especie de arrepentimiento, eso significa que esta chica no dio un sí explícito, que por alguna razón ella fue manipulada o guiada hacia decir un sí cuando realmente lo que quería era decir no. Entonces, a esto se le suma un artículo que leí también hace un tiempo que hablaba sobre las denuncias falsas en España. Y en este artículo se destacaba cómo algunas de estas denuncias pues precisamente surgían a partir de un arrepentimiento. Ponían el ejemplo de una chica que tiene una relación íntima con un extranjero y que luego de haber tenido esta relación íntima, ella se arrepiente y va a denunciarle. ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que dijese su familia, ya que el sujeto en cuestión era de otra raza. Entonces, pues
por miedo a las críticas de la familia, ella va y pone una denuncia por abuso sexual, ¿no? Y bueno, ponían también el típico ejemplo que se suele repetir un poco, va, va de que pues existe una señorita que tiene una pareja y que por alguna razón le es infiel a esta pareja y bueno, en definitiva recurre a la denuncia por abuso o por no consentimiento para intentar salir de este problema, ¿no? Sumado a esto también, recuerdo haber leído otra noticia que hablaba sobre intentar legislar o intentar eh, intervenir en esta cuestión de que suele pasar entre las parejas, exparejas que acaban mal, que va de lo siguiente, y es que normalmente por venganza o por hacer daño, pues uno de los miembros de esta expareja eh, filtra, publica, distribuye contenido íntimo que se hayan intercambiado ellos dos durante pues esa relación. Pues lo típico de se filtran por ahí se filtran por ahí fotos de la chica en cuestión con un tono erótico, un tono pues íntimo, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces siempre veo esa tendencia de infantilizar, podría decirse, en esta cuestión a la mujer para mandarle un mensaje de no importa lo que hagas, no te preocupes de las consecuencias, ¿no? No pienses demasiado en los errores que puedan surgir mañana. Aquí estará el Estado para arreglarlos por ti a través de la legislación, en este caso, ¿no? Un poco para alejar a la mujer de esa figura que normalmente tenemos en mente, de la mujer que es sexualmente selectiva, que suele medir bien cuando escoge una pareja, ¿no? Y bueno, esa es la pregunta que quería plantearte. Espero no haberme extendido demasiado. Un saludo y felicitaciones por el programa. Bueno, Walter, ya vivimos en una sociedad hedonista, consumista y con un horizonte temporal muy corto. Para eso no ha hecho falta legislación alguna, simplemente abundancia, básicamente, y que ciertos hábitos culturales pues se relajen y hábitos personales se relajen bastante con respecto a los de hace solo 2 o 3 generaciones. En cuanto a lo que comentas de dar el sí a una relación íntima y luego arrepentirte de haberlo hecho, pues creo que nos ha pasado a todos alguna vez, tanto a las mujeres como a los hombres. Pero claro, también nos arrepentimos de otras cosas, no solo de eso, después de haberlas decidido, después de haberlas hecho, un montón a lo largo de nuestra vida. No sé, qué sé yo, compramos cosas por error, nos dolemos además por el error y hacemos votos por no recaer en él, cosa que no siempre conseguimos, como bien sabes. O sea, tomar un curso de acción determinado no significa que ese curso de acción sea correcto, por mucho que lo hayamos pensado antes y lo hayamos reflexionado. Desde la infancia aprendemos a convivir con nuestros propios errores, a aprender de ellos y a tratar de evitarlos. Por eso nos equivocamos menos cuando tenemos 40 años que cuando tenemos 20. Eso de la experiencia es un grado, por supuesto que es un grado, es fundamental en la vida. Lo que tratan este tipo de leyes es de desplazar la responsabilidad. Es decir, no te preocupes, hija, tú no te has equivocado. Es simplemente que este tipo te violó. No es que seas, qué sé yo, cambiando a otro tema, que no es que seas una compradora compulsiva, es que los de la publicidad son unos malditos y te nublan el juicio y te obligan casi a comprar cosas que no deseabas comprar. O no es que gastes más de lo que ganas, es que los bancos son unos usureros y por lo tanto, pues poco menos que hay que prohibirlos. La izquierda en sí, la nueva izquierda, por lo menos, la izquierda desde los años 60 es una máquina de desplazar responsabilidades y erigirse en salvadora del irresponsable. Claro, visto así, se entiende a la perfección la historia esta y leyes como la de Montero, leyes del sí es sí, que, ojo, ha aparecido en España, pero están incubándolas en otros países occidentales. Bien, seguimos con Javier, que nos hace una reflexión sobre el coronavirus y su contención. Lo primero, felicitarte por el programa sobre el coronavirus de la semana pasada y, bueno, plantear una reflexión. Tomando la experiencia de Italia en lo que se refiere al coronavirus, como país más cercano y similar a España, parece que las medidas de contención más leves o más flexibles no se están revelando como suficientemente efectivas. Porque si bien ya se ha cancelado el Carnaval de Venecia, se ha cerrado la Scala de Milán, los centros educativos en todo el país y los eventos deportivos se celebran a puerta cerrada, el coronavirus sigue avanzando de forma preocupante y ya desde los centros sanitarios y los profesionales sanitarios están indicando que si esta epidemia sigue avanzando,
a mayor volumen de enfermos, mayor volumen de enfermos graves y que no cuentan ni con el equipamiento ni con el personal suficiente para tratar al volumen de población que podría necesitar cuidados eh, verdaderamente especializados o de tipo más intensivo. Según han señalado, por lo que he podido ver, las medidas de contención deberían haberse producido anteriormente de una forma mucho más severa, porque ya ha llegado el punto en el que están, tienen verdaderos problemas para tratar con él, y como vaya más, por lo que he visto, afirman que va a ser incontrolable. Pues bien, tomando esta experiencia, podemos ver que en España ni siquiera se han tomado esas medidas que Italia sí ha tomado ya, y algunas en estadios anteriores al que nos encontramos actualmente en nuestro país. Estamos viendo que los eventos deportivos, o la gran mayoría de los eventos deportivos, se están celebrando con normalidad y con público, y que, bueno, en el día de ayer se celebraron las manifestaciones por el Día de la Mujer con una gran afluencia de población, si bien parece ser que algo menor que en los años anteriores. Pues bien, parece que en nuestro país las medidas que se están tomando están yendo especialmente en la línea de las llamadas a la calma y de evitar episodios de pánico, lo cual personalmente considero importante, pero no es lo central, al menos desde mi punto de vista. Planteo si, vista la experiencia de Italia, no estaría suficientemente justificado tomar medidas más drásticas de contención para no llegar al punto en el que se encuentran ellos. Ya parece ser que también se está diciendo desde algunos centros sanitarios españoles y algunos profesionales, si bien no de forma institucional, pero por lo que se dice hay filtraciones y hay quejas, va a haber verdaderos problemas también para atender a los enfermos de coronavirus, y en algunos centros ya se habla de caos. Entonces, tomando todo esto en consideración, planteo la reflexión de si no estaría ya justificado, por ejemplo, declarar el estado de alarma, uno de los supuestos para los que está previsto la contención de epidemias, y tomar medidas verdaderamente severas para la contención de este virus. Porque, bueno, especialmente, al menos, porque llegado el caso, cuando exista una gravedad suficiente como para que esté fuera de dudas el que haya que tomar este tipo de decisiones, quizás sea demasiado tarde. Y bien, esta es la reflexión. Quería saber eso, qué opinas y qué piensan otros oyentes. Un saludo. Por lo que sabemos hasta ahora en España, estamos ahí de marzo, pues está reproduciendo casi al milímetro el mismo patrón que en Italia, y en Italia se reprodujo el mismo que en China. En todos los casos la contención falló en mayor o menor medida, porque este virus, por lo que hemos visto, es muy contagioso. En España, por motivos políticos, se ha decidido hacer muy poco, por lo que es previsible que el virus se expanda a gran velocidad, se esté expandiendo a gran velocidad ahora mismo, y lleve tiempo, lleve días, semanas, si no, expandiéndose. Para la contención creo de cualquier manera que es tarde, esa es la verdad. Se debieron tomar medidas mucho antes, pero claro, primero el gobierno no lo vio venir, y cuando lo vio venir, pues tenía otras prioridades en la agenda, como la celebración de las manifestaciones del 8 de marzo por todo lo alto. En fin, mantengámonos prudentemente a la espera, y cuando pase lo que tenga que pasar, que va a pasar, nos guste o no nos guste, pues podremos elaborar un análisis más completo y con los correspondientes matices. Bien, pues vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de la Ley Montero. Como el ministerio se llama de Igualdad, tiene el beneficio de redactar leyes que bendigan y consagren la desigualdad en el sentido opuesto de la que ellas pretenden combatir. Así, como las mujeres son ciudadanos de primera sobre el papel legal, pero de segunda en el desempeño social y en ocasiones ciudadanas anuladas en el ámbito familiar, la solución que Irene y sus secuaces han encontrado es convertir a los varones en ciudadanos de segunda sobre el papel legal y su criminalización desde las instituciones. Como ciudadano me siento ofendido y como varón asqueado. No conozco ese mundo de mujeres vejadas, pero apoyo toda iniciativa para erradicarlo. Conozco este mundo de corrección, antagonismo y criminalización, que no es la solución por injusto y rabioso. Irene está en un puesto que niega la desigualdad legal y social,
por unos motivos que corroboran la desigualdad social. Cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, no me despido hasta mañana porque es que mañana no hay programa. Y pasado tampoco hay programa. Diréis, bueno, ¿qué te ha pasado, Villanueva? ¿Que has pillado el coronavirus? No, como veis, estoy perfecto. Tuve un catarrillo la semana anterior, pero ya estoy curado de él. Y un catarrillo que me bajó además con la voz tocada, pero nada más. Por lo demás estuve bien, no he pillado nada. Simplemente voy a tomar un par de días de descanso que me hacen falta, la verdad, porque no paro desde mediados de octubre, desde hace ya 5 meses. Así que ni el miércoles ni el jueves habrá Contracrónica. El viernes, eso sí, estaré de vuelta con la contrahistoria. Si queréis saber dónde estoy, no tenéis más que mirar en mi cuenta de Instagram porque subiré allí las fotos. A mí me gusta ir a sitios y hacerle fotos a ese sitio y una parte pequeña necesariamente de esas fotos la subo a mi cuenta de Instagram. Los que no sepáis cuál es mis dos apellidos, Díaz Villanueva. Si tenéis esa aplicación ya sabéis, ahí veréis mis fotos a partir, no sé si de mañana o de pasado. Tan pronto como tenga las primeras, pues empezaré a subir una selección de las mejores. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros hasta el viernes.